Cuenca en directo damos la bienvenida, un gusto que esté en nuestros estudios, Josué Vega, subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo CEMPLADES de la zona 6 del Austro. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Es importante que la ciudadanía conozca los avances que se han dado, no solo en la zona, a nivel país, también por parte de las CEMPLADES desde su creación. Bienvenido, Josué. Si es que hablamos de manera general y pues analizamos el último trimestre de este mes y también el año pasado, ¿cómo se han desarrollado los cambios y transformación, que es lo que menciona justamente esta década ganada, que es lo que genera el gobierno nacional? Bienvenido. Muchas gracias, Karina. Saludos a todos los televidentes. Un placer. Es importante mencionar en términos de inversión y el seguimiento que se realiza, ¿no es cierto?, el avance que tiene el país. Quizás el último trimestre sería complicado, ¿no? Cuando hablamos de macro obras como hidroeléctricas, carreteras, que denotan un esfuerzo de mediano al menos plazo, ¿no es cierto? Si es que hablamos del año pasado en comparación, si es que hablamos del 2016 y la proyección que se tiene en este año, Josué. Sí, bueno, las condiciones económicas del país estamos sumamente contentos, digamos, desde quienes manejamos todo el tema estadísticas, datos y cifras, porque vemos una recuperación fuerte respecto a lo que evidentemente vivimos el 2015 y el 2016. La década ganada da cuenta de una muestra, de un avance de un país que no ha sido nada más que resultado de la casuística, ¿no? El Plan Nacional de Desarrollo, que es el instrumento principal con el cual el Ecuador ha dado muestra desde la Constitución del 2008, que es cómo planifica el desarrollo, se ha ido ejecutando. Para el caso de los últimos 4 años del Plan 2013-2017, y sus metas han sido constantemente seguidas desde el ámbito nacional, ¿no es cierto?, con las carteras de Estado más potentes, sobre todo en los ámbitos sociales como salud, educación, también productivos como Ministerio de Transporte y Obras Públicas y, claro, los estratégicos hidroeléctricos, el tema de la producción que nosotros realizamos. Pero ya en el ámbito local también es importante marcar esos importantes logros que se han dado, ¿no? ¿Como cuáles? Es que nos enfatizamos un poco más en la parte regional, Josué, los logros más destacados acá en la región para que la ciudadanía conozca también de este último proceso. Bien, nosotros como gobierno tenemos una clara política de Estado en que el desarrollo del ser humano es lo principal, ¿no? Con un ser humano en buenas condiciones podemos alcanzar un desarrollo pleno de igualdad de oportunidades, que es lo que en algún momento en un Estado perfecto, digamos, se localizara, ¿no? Pero este momento, claro, los que menos tienen, los que han sido relegados, han sido nuestra prioridad. Y ahí el tema fundamental ha sido educación y salud. Yo lo pondría sobre cualquiera de los otros temas que como Estado, como ente público, como lo público que lo llamamos, ¿no es cierto?, tienen que ser los encargados, porque la empresa privada puede tener aportes, sí, pero es el deber del Estado público el garantizar sus derechos y libertades, que la ciudadanía, más allá de las condiciones que les hayan relegado o esas herencias hayan tenido, que todos los ecuatorianos nos encontremos en igualdad. Ya que menciona el tema de la educación, que ha sido un puntal fundamental del régimen, según usted manifiesta, las unidades educativas del Milenio, si bien es cierto, pues se han generado en diferentes provincias del país. En la región, en la zona 6, en el Austro también, ¿cuántas se han dado y cuál es la proyección que se tiene en caso de continuar también el régimen? Qué gusto. Quizás, como es un tema complicado el manejar todas las cifras a detalle, y ahí el Ministerio de Educación claro, lo tiene muy claro, lo que yo les invito, en alguna oportunidad también en su mismo canal les visité, tenemos un sistema nacional de información en el cual uno de los apartados es la microplanificación, y ahí yo puedo encontrar todo lo que se ha hecho, lo que se está por hacer y en qué estado está cada una de ellas. Lo que sí, quizás como ejemplos puntuales en el caso de educación en la ciudad de Cuenca y en la zona 6, podríamos hablar de la excelentemente unidad educativa del Milenio que tenemos en la Manuel J. Calle. Ese es un colegio del cual tenemos un orgullo, ¿sí? Cuando hicimos la inauguración hace aproximadamente 2 meses, ver a esos estudiantes. Y era muy grato ver, lo fue en el Coliseo, ¿no?, de la unidad. Al frente teníamos a los estudiantes, todos los grados, todos los distintos niveles, y frente a ellos, en el otro graderío, los padres de familia. Y uno identificaba ahí padres de familia, madres de familia, que claro, provenían de aquellos que no tenían esas oportunidades. En un colegio que se encuentra en mejores características que muchísimos de los particulares, muchísimos de los privados, es decir, esa gente tiene este momento oportunidades. Y en la parte rural, en los sectores un poco más apartados de la ciudad, ¿algo que se pueda destacar? Sí, la unidad educativa Victoria del Portete, la tenemos recientemente inaugurada el año anterior, ¿no es cierto?, en la zona de la entrada desde la zona sur a la ciudad de Cuenca. Esa es una unidad educativa del Milenio desde cero, completamente nueva, que brinda ese servicio de educación a las áreas un tanto rurales, ¿no?, pero que deben tener también
las condiciones generadas en esos niños, ¿no es cierto?, cuyos padres posiblemente no tuvieron acceso a educación. Y ahí tengo un dato clave, ¿no? Cómo el cambio en 10 años se da al punto que si nos marcamos en el 2006, 1 de cada 10 estudiantes de educación superior, es decir, acceso a universidades, provenía de padres que nunca fueron a la universidad. Este momento nos encontramos, y es así, muy orgullosos de decirlo, 7 de cada 10 estudiantes de la universidad no tenían padres que tuvieron ese acceso. Un quiebre estructural en lo que es la cultura, en la ciudad, en la población, dramático, fuerte, y esos resultados, educación sobre todo, es algo de sembrar para cosechar. 10 años ya dan cuenta de eso. Ahora, justamente tocando el tema de las escuelas, yo quiero abordar algo porque pasamos hace pocos días, estamos ya en la segunda vuelta electoral y había muchas propuestas de campaña de algunos partidos políticos en los que se mencionaba que las escuelas de Milenio no han tenido funcionamiento real, que es lo que se ha presentado. En este caso, pues tenían también ellos argumentos de la parte rural en donde decían las escuelas no están teniendo el resultado, la efectividad, y que todavía reclaman o exigen un poco la escuelita rural cercana al sector, porque lógicamente por las distancias son un poco problemáticas para algunos sectores. ¿Se ha pensado de pronto tomar en consideración este tipo de situaciones? Todo el tiempo. Yo no hablaré por el Ministerio de Educación, que lo va a tener muy claro. Pero sí nosotros como Semplades realizamos un seguimiento tanto a la obra, ¿no es cierto?, como a que haya el acceso a ese servicio, en este caso, educación, ¿no es cierto? Y para eso nosotros tenemos diferentes mecanismos y todo el tiempo estamos respaldando nuestros datos, ¿no es cierto?, nuestro discurso, nuestra revisión de la política pública en base a datos, en base a cifras, de una manera muy técnica. Quizás en Semplades y el resto de instituciones tienen ya esa mirada, ¿no? En Semplades siempre estamos con los ámbitos técnicos, la argumentación frente a cualquier tipo de propuesta, y ahí nosotros tenemos muy claro, definido, que esas escuelitas rurales, esas escuelitas unidocentes muchas veces, que tenían condiciones de un acceso bastante limitado y donde un profesor que daba tanto clases a un niño que se encontraba en los 5 años de edad, le daba dentro de la misma aula a ese niño de 12 años que requiere una mirada diferente, una educación diferente. Eso no es gestionar oportunidades, eso es condenar a esa población a que se acostumbre a seguir recibiendo ese tipo de educación limitada. ¿Es necesario culturizar también, educar, capacitar? Lo que usted ha mencionado en cuanto a los accesos, Karina, muchísima razón, pero ahí el gobierno también ha trabajado de una manera integral. No es el Ministerio de Educación el que está solo en esto, la Agencia Nacional de Tránsito, Riesgos. Todas las carteras de Estado han trabajado para, por ejemplo, los modelos de gestión, la movilización de esos estudiantes, tenemos busetas que hacen los recorridos, es decir, cambiar esa cultura de un ámbito rural que yo me comprendía como que nací aquí, mis padres se dedicaban a labores de agricultura, por ejemplo, pues esto es lo que yo tengo. No, el día de hoy, ahora, lo que está en la sociedad, lo que está en la cultura, es que todos tengamos acceso. ¿Qué mejor? Y hemos visto en muchas de las quizás la parte más mediática, ¿no?, que en ocasiones se muestra tanto en las sabatinas de nuestro presidente o en los diferentes espacios de publicidad que tiene de los diferentes carteras de Estado, como personas del ámbito rural, personas indígenas, afroecuatorianos, que son iguales, ¿no es cierto? El Ecuador, el Estado, mira al gobierno a todos por igual, que todos tengan acceso equitativo a esos servicios, a los derechos, a las libertades. Eso el Ecuador ha sido consciente y lo está trabajando en esas miras, para que si usted nace en el ámbito rural, urbano, mestizo, indígena, afroecuatoriano, se garantice su acceso a la salud gratuito, el acceso a la educación gratuita. Esas son las cosas que a nosotros sí en el ámbito social nos llenan de gusto cuando lo exprimimos. Y lo hacemos en base a datos, ¿no? Algo importante también que siempre sostiene el Semplades es el tema de la parte estratégica, de los proyectos estratégicos en textos, los hidroeléctricos también, como Mina San Francisco, que se encuentra ya en ejecución. Si es que podemos analizar, y yo no sé si se puede evaluar este concepto de lo que se ha generado y de lo que todavía queda por hacer, Josué, ¿cómo tú miras la situación? ¿Cómo verás desde una parte también, pues lógicamente como funcionario público, pero también de fuera, como ecuatoriano? Claro que sí. Bueno, la primera parte como funcionario público, ¿no? Semplades, una de sus áreas de mayor trabajo, nosotros somos la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. La planificación tiene 4 ámbitos. Uno de los claves para ello es el seguimiento, es la evaluación. Yo puedo proponer cosas, ¿no es cierto? El diseño, yo puedo invertir, ejecutarlas, pero tengo que ver si han sido bien realizadas. Y en el caso de los sectores estratégicos y en las hidroeléctricas, creo que los hechos hablan por sobre las palabras, los discursos.
nosotros el año anterior ya nos ahorramos 600 millones de dólares, solo en tema de exportación de energía eléctrica. A veces el dato es un tanto frío, puede ser muy técnico, pero cuando se dan, por ejemplo, discursos de los derechos de la naturaleza, la importancia del medio ambiente, cuando hablamos de que el Ecuador es soberano en producción de energía, y esa energía, el 95% proviene de recursos renovables, energía limpia, como son las hidroeléctricas, ese es un logro. Eso es algo fuerte que el Ecuador sí lo tiene que marcar. Dice, estos son hechos. Con esto nosotros respaldamos que no tengamos quema por ejemplo, carbón o recursos fósiles que nos bajan la calidad ambiental que tenemos, ¿no? Esos son los hechos que demuestran hacia dónde está la política de este gobierno. Por un lado, garantizar la producción, el tener la energía, y por otro, el respeto de la naturaleza. Ya como ecuatoriano te preguntaba yo también el tema de los sectores estratégicos, y uno de los temas que ha sido bastante polémico ha sido el tema minero. Como Semplades, ¿cuál ha sido el planteamiento central en la zona? Bien, quizás como Semplades y como Estado ecuatoriano, ¿no? Nuestra Constitución del 2008, desde ya ahí reconoció los derechos de la naturaleza. Una política y un claro liderazgo de nuestro señor presidente ha sido que la capacidad de las actividades humanas se deben gestionar. ¿A qué me refiero con gestionar? Tienen que ser complementarias, tienen que ser sinérgicas. Que cuando yo quiero realizar algo, tenga la capacidad de no disminuir la capacidad de otras personas, o en este caso de la naturaleza, de realizarlas. Eso ha sido lo que nuestra legislación, nuestro marco constitucional y toda la legislación ambiental extremadamente estricta ha visto, ¿no? Entonces, cuando tenemos proyectos sensibles, siempre la minería será un tema delicado, ¿no? Así es. Aquí el Ministerio de Minas lo tiene muy, muy claro. Y va de la mano con el Ministerio de Ambiente. Todas sus políticas, sus ejercicios van en respeto de ese derecho de la naturaleza, pero también reconociendo que ahí tenemos un recurso que puede ser aprovechado, y no solamente el recurso, población, que si vamos, por ejemplo, al caso de Ponce Enríquez, culturalmente, tradicionalmente, vive de aquello. ¿Qué es lo que es el deber del Estado? Ver que eso se gestione de manera compatible, que lo uno no quite lo otro, sino que coexista. Para finalizar, nada más tenemos unos 30 segundos. ¿Se ha dado una verdadera transformación económica y productiva, y en dónde se la puede reflejar? Bueno, yo creo que la estructura y los cambios que se han dado están hasta en la cultura tributaria, ¿no? Cosas tan del día a día de nosotros, y en cosas macro, como es encontrarnos en un sistema económico en donde los que eran pequeños antes se encuentran incluidos, ¿no? Nuestro servicio de contratación pública, por ejemplo, el CERCOP, tiene microempresarios, medianos empresarios, economía popular y solidaria, grandes contrataciones, pero todos nos sentimos parte de esto. ¿Queda mucho por hacer todavía? Siempre, siempre quedará. Semplades continuamente, y nosotros ya estamos esperando, bueno, responsablemente, ¿no es cierto? Y ahí quisiera tocar, el gobierno tiene un plan de campaña. El ganador, el perdedor, todos tienen que proponer eso. La Constitución ha hecho que eso tenga que ser reflejado en un instrumento de planificación. Para nosotros es el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, con metas, con indicadores, con lineamientos, para saber sobre qué evaluamos, sobre qué nos medimos, porque fácil es un discurso de cosas que no se pueden cumplir. Y ver resultados también. Muchísimas gracias, Josué Vega, subsecretario de la Semplades Zona 6 del Austro. Gracias por estar junto a nosotros, Karina. Un gusto tenerte. Estaremos también en próximas oportunidades dialogando de cómo continúan los proyectos. Vamos al corte. Tras la pausa, más en Cuenca en Directo. Sigue junto a nosotros. Ahora con Etapa convierte tu teléfono de casa en un teléfono fijo inalámbrico CDMA. Abuela, ¿dónde estás? Hija, estoy en el mercado, espérame, ya llegamos. Para que lo lleves a todo lado y hables dentro y fuera de casa. Comunícate con la mayor tecnología CDMA a tan solo 1 centavo el minuto y con cobertura en todo el Cantón Cuenca. Tanta bulla en tu casa, mija. Ay, mami, estoy en el centro. Más información de la promoción en nuestros locales o llamando al número 100. Etapa, una empresa de la ilustre Municipalidad de Cuenca. Con la gente siempre. Jueves, Doc TV. Mantienen su cultura sana, casi intacta. Van de casa de lo más normal. Respetan la cascada donde sus abuelos rendían cultos sagrados. Los Tawasap no necesitan dinero para vivir. La selva les provee alimento y agua suficiente. Nos alimentamos de gusanos, nos alimentamos de ranas. Tawasap, libres de ropa y leyes. Este jueves 16 de marzo, 21 horas, por Unción TV,
Conocemos juntos. Estamos preparando Quegara la vida en Cuenca, un programa urbano juvenil que identifica grupos de jóvenes organizados que realizan actividades constructivas e innovadoras en nuestra ciudad. Quegara la vida en Cuenca es un programa que apoya la actividad cultural, deportiva, musical y científica, dentro de otras actividades que realizan estos grupos de jóvenes. Además, Quegara la vida en Cuenca incorpora un segmento dedicado a todas las tradiciones y jergas que son propias y únicas de nuestra ciudad. Si quieres conocer más de esta ciudad a través de su gente, no te pierdas todos los miércoles dentro de Vive Unción, nuestro programa Quegara la vida en Cuenca.